Buenas noches con todos. Voy a compartirles la clase. Buenas noches, Liz. Listo. Listo. Empezamos, ¿no? Con la revisión del cuestionario. Me dice mi primera pregunta. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono y generalmente hidrógeno. Son fundamentales en este caso en la química de la vida. Tienen características específicas de los compuestos inorgánicos. Me dice, ¿cuál de las siguientes es una propiedad común de los compuestos orgánicos? Seleccione la opción correcta. Me dice alta conductividad eléctrica, la cual descartamos porque recuerden que mis compuestos orgánicos tienen baja conductividad. Me dice puntos de fusión y ebullición bajos. Sí, en este caso. Me dice baja reactividad química. Recuerden que mis compuestos orgánicos tienen alta, ¿no? Y D me dice alta electronegatividad. Obviamente mis compuestos orgánicos tienen baja electronegatividad. Dicho esto, la respuesta correcta es la B. Puntos de fusión y ebullición bajos. Vamos ahora con la pregunta 2. Me dice, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen una sustancia orgánica en su estructura y este elemento es fundamental para la formación de moléculas complejas que componen los seres vivos y muchas sustancias sintéticas. ¿Cuál es la característica principal que define a mis compuestos orgánicos? Que contiene oxígeno, que son solubles en agua, que contienen carbono y que contienen hidrógeno. La respuesta es la C, porque recuerden que me dice cuál es la característica principal que definen los compuestos orgánicos. Recuerden que me dice que son aquellos que contienen una sustancia orgánica, en este caso el carbono, en su estructura, y este elemento que menciono, el carbono, es fundamental para la formación de moléculas complejas. Recuerden que yo les mencionaba que a través del carbono se forman absolutamente todas mis biomoléculas a través de la unión del carbono, con el oxígeno, con el hidrógeno, pero recuerden que siempre es a partir del carbono que forman absolutamente todas mis estructuras, ¿no? Me dice la pregunta. Los alcanos son hidrocarburos saturados que tienen solo enlaces simples. Recuerden que yo en clases les decía que los alcanos tienen enlace simple entre carbono y carbono. Los alquenos tienen enlace doble y los alquinos tienen enlace triple, ¿no? Recuerden, alcanos simple, alquenos doble enlace, alquinos triple enlace. Y me dice, la fórmula general del alcano se expresa como CnH2n más 2, donde N
es el número de átomos de carbono. Listo. Vamos a realizar en este caso el reemplazo de la fórmula para poder lograr realizar el heptano. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la fórmula general del alcano heptano? Recuerden que nosotros ya hemos estudiado los prefijos. Para el heptano, en este caso, ¿qué números de carbono era? ¿Alguien se acuerda del heptano? ¿Cuántos carbonos yo tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos tenía? Liz, tenía un alcano. Y Mari, lo que les digo es cuántos carbonos tiene mi heptano. ¿Tiene uno? Por ahí, Mari, más o menos, más o menos. ¿Alguien más, tal vez? ¿Cuántos carbonos tiene mi heptano? Dos. Heptano. No, tiene 7. Heptano. Listo, muy bien, María. Tiene 7, muy bien. Tiene 7 carbonos. Dicho esto, me dice, N es el número de átomos de carbono. Entonces, en mi fórmula yo voy a reemplazar por el número 7 en N y voy a encontrar así cuál es la fórmula general que tiene mi alcano llamado heptano. Vamos ahora a realizar la fórmula. Ya, listo. Tomará mucha atención porque de ahí hacemos otro ejercicio y pregunto cuánto le salió. Listo. Carbono. Recuerden que esta es mi fórmula en donde yo voy a reemplazar mi heptano. Recuerden que heptano, en este caso, es un alcano de 7 carbonos. Recuerden que los prefijos, ya hemos hablado muchas veces de los prefijos, y mencionaba yo que para uno era metano, para dos, etano, para tres. ¿Cómo era el para tres? Propil. Propano, ¿no? Muy bien. Propil sí es el prefijo, pero ya hablando de un alcano sería propano. Muy bien, María. Para cuatro, butano. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos al 7, en este caso que es heptano y tiene 7 carbonos. Vamos ahora a realizar el reemplazo, en este caso de N, en nuestra fórmula, que recuerden que el heptano ya vimos que era de 7, entonces en N yo reemplazo por 7. Y digo, carbono, prestarán mucha atención. Carbono en N yo reemplazo por 7. N, reemplazo por 7. Hidrógeno, copio el 2 y en N recuerden que yo reemplazo por 7. Recuerden que siempre debo poner entre paréntesis para no perderme. Y más 2. Más 2. Listo. Resuelvo. Pero espérenme que en este caso me pierdo hasta yo. 2 entre paréntesis coloco mi 7 y más 2. Listo, ahí sí. Resuelvo entonces. Carbono 7, obviamente porque no tengo con quién multiplicar, sumar, restar, nada. Hidrógeno, en este caso el 2, yo sí tengo que multiplicar por el 7. ¿Cuánto es 2 por 7? 14, 14. Listen. 14, muy bien, 14. Y de ahí le sumo más 2. 19. ¿Cuánto es?
14 más 16. 16, ¿no? Recuerden, 2 por 7 tengo 14. Más 2. 16, 14 más 2, 16. Muy bien, tengo 16. Listo, he resuelto. En este caso, tengo el resultado de carbono 7, hidrógeno 16. Listo, busco en este caso el carbono 7, hidrógeno 16 y listo. La respuesta ha sido mi literal A, en el cual tengo yo carbono 7, hidrógeno 16. Repito, De Guayaquil. repito en este caso cómo hacerlo, ¿no? Pero sí. Digo, carbono N, recuerden que N yo reemplazo por mi alcano. En este caso mi alcano es el heptano. Recuerden que el hep es el prefijo para 7. Entonces, dicho esto, reemplazo. Dice, carbono, coloco yo el carbono mismo. N, en este caso voy a colocar 7 porque es de la fórmula general que me pide del heptano. Hidrógeno copio igual. Solo N yo reemplazo. 2 también coloco igual. N, ahí sí N reemplazo por el 7. Y de ahí coloco más 2. Listo. Voy a resolver ahora. Carbono 7 igual porque como menciono no tengo con quién multiplicar, sumar, dividir, nada. Hidrógeno igual copio. Ahora, 2, si tengo ya una multiplicación con el 7, realizo 2 por 7, 14. 14 en este caso más 2 vendría a ser 16. Listo. A través de mi fórmula me dice, ¿cuál es la fórmula general del alcano? Yo ya he encontrado la fórmula general del alcano, que en este caso es el 7H16. Listo, está entendido esta partecita, tal vez repito. Sí, Liz. Ya, María, listo. Vamos a hacer ahora con el pentano. ¿Cuántos carbonos tiene el pentano? 5. Listo, muy bien, María. Pentano. ¿Y cuánto me sale? Al realizar mi fórmula general, ¿quién me dice? El pentano tiene 5 carbonos. Saldría 12. C5H12. Listo, gracias María. Vamos a realizar ahora conmigo, ¿no? Recuerden que aquí tengo mi fórmula. Vamos a hacer carbono 5, Carbono hidrógeno copio 5. exactamente igual, 2 también copio exactamente igual, N, coloco el 5 en N y más 2. Listo, resuelvo. Carbono 5 también. Hidrógeno. Resuelvo. 2 por 5, 10, listen. 10. Más 2. 12. Muy bien. Listo. Tengo carbono 5, hidrógeno 12. Listo. He sacado la fórmula general ahora de mi pentano. Facilito, ¿no? Solo reemplazo en la fórmula general que yo tengo en este caso aquí, ya me da la polla, se podría decir, para poder resolver y decir cuál es mi fórmula general, ¿no? Listo. Voy a borrar para seguir a la siguiente pregunta. Y recuerden, listo ya. Tal vez alguien que no entendió, repito,
Que esté todo claro para que se saquen 2 en esta pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Bueno, como nadie dice nada, ¿está todo claro o nada claro? Ya vamos ahora a mi Está siguiente. claro. Ya, Mari, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, el carbono es un elemento fundamental en la naturaleza y puede encontrarse en diferentes formas, tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos. Recuerden que dice que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Me dice, la pregunta, ¿cómo se encuentra el carbono en la naturaleza? Seleccione la opción correcta. A, solo en forma de compuestos orgánicos. En este caso es erróneo porque recuerden que dice que se encuentra en compuestos orgánicos e inorgánicos. La B me dice, solo se forma en compuestos inorgánicos, solo en forma de compuestos inorgánicos, no, porque también es en orgánicos. En forma como diamante y grafito, sí, porque en el caso del carbono se encuentra como diamante y grafito en la naturaleza. Y en forma de glúcidos tampoco, porque los glúcidos en este caso no se encuentran en la naturaleza, como en este caso, ¿no? Que nos pregunta. Dicho esto, es en forma de diamante y grafito. 5 me dice. En los compuestos orgánicos, los átomos de carbono pueden clasificarse en 3 tipos: primarios, secundarios, terciarios, según el número de enlaces que tiene con otros átomos de carbono. Y me dice, ¿qué tipo de carbonos están presentes en este compuesto orgánico? Y tengo yo la foto. Recuerden que los carbonos primarios generalmente se encuentran en los extremos de una cadena lineal. Vamos entonces en este caso nosotros a reconocer mi cadena. Mi cadena principal sería la que estoy señalando ahorita. Esta sería mi cadena principal. Y recuerden que de ahí en este caso salen que mis carbonos secundarios, mis carbonos terciarios y así, ¿no? Sucesivamente. Recuerden que yo les decía que mis carbonos primarios generalmente se encuentran en los extremos de la cadena. Miren, tengo yo mis carbonos primarios. Y mis carbonos secundarios normalmente se encuentran en el medio de una cadena lineal. Miren, tengo yo uno y tengo yo otro. En el medio de cadena lineal y en el medio de una cadena lineal. Tengo a carbonos secundarios. Carbonos ternarios en este caso suelen formarse, en este caso parte de las ramificaciones, pero no tengo ternarios aquí, ¿no? No tengo ternarios. Dicho esto, entonces solo tengo primarios y secundarios. Recuerden que los primarios, en este caso, es un carbono que está unido directamente a un solo átomo de carbono. Miren, aquí está mi carbono y está unido a un solo átomo. Tengo yo mi carbono unido a un solo átomo. En este caso, son los carbonos primarios. Los carbonos secundarios, en cambio, recuerden que yo les decía que están unidos directamente a 2 átomos de carbono. Miren, aquí están unidos a 1 y a 2 átomos de carbono. Aquí están unidos a 1 y a 2 átomos de carbono. Por ello, en este caso son secundarios.
Recuerden que los secundarios normalmente también se encuentran en el medio de una cadena lineal, en el medio de una cadena lineal. Listo. Dicho esto, obviamente por eso solo tengo carbonos primarios y secundarios. Ternarios no tengo, ni cuaternarios tampoco, ¿no? Para seguir. ¿Entendido esta partecita de cómo reconocer los primarios y secundarios? ¿Entendido? Sí, listo. Ya ven, gracias. Vamos ahora entonces a seguir con la pregunta 6. Ahí espérenme, pero quitar. Ya. La pregunta 6 me dice, la halogenación es un proceso en el que un halógeno, como el cloro o el bromo, se agrega a un compuesto orgánico. En este proceso se pueden usar catalizadores para iniciar la reacción. Me pregunta, ¿qué catalizadores se utilizan en el proceso de halogenación? ¿Quién me dice en este caso qué catalizadores nosotros o yo mencionaba que utilizábamos para realizar la halogenación en los alcanos? Recuerden, ¿no? Recuerden que era a través del cloro y del bromo, pero también era de catalizadores. En este caso, ¿cuáles eran los catalizadores? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan, no? Bien, los catalizadores. ¿Qué catalizadores yo mencionaba que utilizábamos a través de la halogenación, no? Con el cloro y con el bromo. Los catalizadores que yo mencionaba eran el calor y luz ultravioleta. Recuerden que yo les mencionaba que se pueden utilizar dos, el calor o luz ultravioleta. Listo, vamos. Me dice, el etano es un alcano compuesto por dos átomos de carbonos unidos por un enlace simple y cada carbono está unido a tres átomos de hidrógeno, formados en este caso por grupos CH3. ¿Alguien se acuerda cómo se le llamaba a mi prefijo CH3? Al que tenía un carbono, ¿cómo se le llamaba?
cuando tenía un solo carbono. Al de 7 era heptano, al de 5 pentano. Cuando había un carbono, ¿cómo se le llamaba? Etano. Etano era cuando tenía dos, más o menos por ahí, María. Uno, uno, uno. Nadie. Para uno era metil. Metil. Etano, como me decía María, estaba bien, pero ese era de dos. Cuando tengo dos carbonos es etil. Ya yéndonos a los alcanos, muy bien, era etano. En este caso, como yo tengo uno, recuerden que me dice que es un grupo, ya no está, ya no es un alcano, sino en este caso ya es un grupo funcional, que ya ahí vendría ya a ser el metil, también llamado metilo. Me dice que está formado por dos grupos metilo. Listo, vamos ahora a me dice, ¿es correcta la afirmación de que el alcano está compuesto por dos grupos metilo? Seleccione la opción correcta. Me dice, sí, el etano está compuesto por dos grupos metilo. No, el etano está compuesto por un grupo metilo y por un grupo etilo. O sea, en la 2 me dice que está compuesto por un metilo y un etilo. El metilo es el carbono uno y etilo carbono 2, dos carbonos. Un carbono, dos carbonos. C me dice, no, el etano no contiene grupos metilo, que está erróneo porque recuerden que me dice que está formado por dos grupos metilo. Y D me dice sí. El etano está compuesto por un grupo metilo y un grupo etano, que también es erróneo porque recuerden que el etano es el alcano que me está preguntando que si está compuesto por dos grupos metilo. Y aquí me dice en cambio que sí, que el etano está compuesto por un grupo etano. No, obviamente. La A es la correcta porque sí está compuesto por dos grupos metilo. Listo, nos vamos a la 8. Me dice, para comprender las reacciones orgánicas es necesario estudiar tres aspectos claves. ¿Cómo ocurre? La energía involucrada y la velocidad a la que ocurre la reacción. Me dice, ¿cuáles son los tres aspectos claves que hay que comprender para entender la naturaleza de las reacciones orgánicas? Seleccione la opción correcta. Me dice, el mecanismo, la termodinámica y la cinética, la termodinámica y la luz. C, el mecanismo, la termodinámica y la energía. D, la termodinámica y la energía. ¿Por qué creen ustedes que en este caso sea la A? ¿Quién me dice? Recuerden que me dice tres aspectos claves. ¿Cómo ocurre? En este caso, el mecanismo me va a decir cómo ocurre estas reacciones orgánicas. La energía involucrada, en este caso la termodinámica,
es la que me va a determinar la energía involucrada. Recuerden que la termodinámica en este caso sería la reacción endotérmica o exotérmica. Obviamente es la energía involucrada en la reacción orgánica. Y la cinética obviamente tiene que ver con la velocidad a la que ocurre esta reacción. Dicho esto, por eso es porque tiene mis tres aspectos, que son los que me menciona en este caso en mi contexto. La 9 me dice, la entropía es una propiedad termodinámica que describe el grado de desorden y aleatoriedad de un sistema. Es fundamental en las reacciones químicas y en los procesos naturales, ya que mide la dispersión de la energía. ¿Cómo se describe entonces la entropía? Me dice la libertad de movimiento de la ecuación. Recuerden que no estamos hablando de ecuación, sino de un sistema. Me dice, es una especie de tiempo de vida medio corto que nunca está presente en elevadas concentraciones, pues también es erróneo en este caso, porque recuerden que dice que está en este caso presente en elevadas concentraciones, y aquí en cambio me dice que nunca está presente. C me dice, en esta etapa se generan especies radicalarias a partir de moléculas neutras. Recuerden que en ningún momento en este caso me menciona sobre especies radicalarias, obviamente errónea, ¿no? Y D me dice la libertad de movimiento del sistema. Esa es la correcta porque obviamente estoy hablando de un sistema, no de una ecuación, ¿no? 10 me dice, los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes estructuras o disposiciones de los átomos, lo que da lugar en este caso a propiedades físicas y químicas distintas. Recuerden que mencionan que tienen la misma fórmula química, pero diferente estructura. Y la pregunta dice, ¿a qué denominamos isómeros? Selecciona la opción correcta. A, dos compuestos químicos diferentes con la misma fórmula molecular. B, son configuraciones diferentes del mismo compuesto. Erróneo, porque recuerden que decimos que tienen la misma fórmula molecular, pero son estructuras diferentes, ¿no? O sea que no es del mismo compuesto. Recuerden, ¿no? C, tres compuestos químicos iguales con la misma fórmula molecular. Erróneo, porque en este caso los isómeros son solo dos compuestos iguales con la misma fórmula molecular. D, son configuraciones iguales del mismo compuesto. Recuerden que en este caso las configuraciones o las disposiciones decíamos que son, aparte de que son diferentes, decíamos que no son del mismo compuesto, ¿no? Vamos ahora a la 11. Nos dice, los compuestos orgánicos son esenciales en la química de la vida. Estos compuestos tienen una variedad de funciones biológicas y aplicaciones industriales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los compuestos orgánicos? Seleccione la opción correcta. A. Son moléculas que contienen solo carbono. B. Son moléculas que contienen átomos de carbono y generalmente hidrógeno y son fundamentales para los procesos biológicos. En este caso es la correcta la B. C. Son compuestos que no contienen carbono ni hidrógeno. Está erróneo porque recuerden que si tienen carbono, también tienen hidrógeno. La A tampoco es porque aquí me dice que es solo carbono. Recuerden que están unidos a hidrógeno, oxígeno. Y la D me dice, son compuestos que se encuentran exclusivamente en la naturaleza y no tienen aplicaciones industriales. Recuerden que nos dice que sí tiene aplicaciones industriales, ¿no? Vamos a la 12. Nos dice,
El metanol es un alcohol utilizado en diversas aplicaciones industriales, como diluyente en fuentes de energía y en la síntesis de procesos químicos, ¿no? Comprende sus usos, comprender sus usos es clave para conocer su importancia en diferentes industrias. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el metanol? Seleccione la opción correcta. Recuerden que les había hablado de varios ejemplos de alcoholes en este caso que son muy útiles en la industria. Y uno de ellos les mencionaba que era el metanol. Recuerden que les mencionaba que se utilizaba como combustible, se utilizaba como solvente en cuanto a una solución. Y también les mencionaba que se utilizaba también para la síntesis química. Dicho esto, en este caso me dice cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metanol es correcta, ¿no? El metanol no se utiliza como solvente. Desde ahí ya descartado. Porque recuerden que yo les decía que sí se utiliza como solvente. B, nos dice se utiliza como solvente en combustibles y como materia prima en síntesis química. Sí. C, el metanol solo se utiliza como solvente en la industria química. No, recuerden que aparte de la industria química también se utiliza como combustible, etc. D, el metanol es utilizado solo en la fabricación de plástico, pues también es erróneo en este caso, ¿no? Me dice, la pregunta 3. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo unido a un átomo de carbono. Su fórmula general es fundamental para su identificación y clasificación en la química orgánica. Recuerden que en las últimas clases siempre les he venido repitiendo que mi grupo hidroxilos es el representativo de los alcoholes. En este caso, ¿cuál es el grupo hidroxilo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál es mi grupo hidroxilo? Mi grupo hidroxilo es el OH. Recuerden que yo siempre les mencionaba y les decía, mi grupo hidroxilo siempre va a ser el OH. Y listo. Nos quedamos hasta la pregunta 13. Sigan revisando las preguntas. Cualquier duda, cualquier inquietud, a través de mi WhatsApp me lo hacen saber, ¿no? Listo. Esto sería todo por la clase de hoy. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche.